Doctora, compañeros, ahora les hablaremos sobre varicela y herpes zóster. La varicela se debe a la infección por el virus varicela zoster, el virus de herpes humano tipo 3. La varicela constituye la fase invasora aguda de la infección, mientras que el herpes zóster, conocido también como la culebrilla, presenta la reactivación de la fase latente. La varicela, que es muy contagiosa, se transmite por la inoculación de la mucosa, por lo general puede ser nasofaringia, a través de gotitas en el aire de partículas de aerosol infectadas, y también por el contacto directo con el virus, por ejemplo a través de lesiones cutáneas. La varicela se transmite sobre todo durante la fase prodrómica y los estadios iniciales de la erupción. El contagio se produce desde 48 horas antes de la aparición de las primeras lesiones cutáneas hasta la conversión de la última lesión en costra. No se demostró la transmisión indirecta del virus por portadores que son inmunes. Antes del advenimiento de la vacuna contra la varicela, la epidemia de esta se producía en invierno y principios de la primavera en ciclos de 3 a 4 años. Ahora vamos a hablar sobre la patogenicidad de la varicela. Primeramente debe ocurrir lo que es una transmisión y esta de aquí va a ocurrir mediante la secreción de las vías aéreas respiratorias superiores de un contacto directo, es decir, de una persona infectada a una persona sana. La vía de entrada es directamente por vía respiratoria y vías conjuntivas. Entonces, el virus va a penetrar e infectando directamente lo que es el epitelio de la respiración superior. Después hay una replicación del virus en los ganglios linfáticos regionales. Dentro del organismo va a ocurrir dos fases importantes de la varicela. La primera es la viremia primaria, que ocurre entre el 10º y los 21 días, en la cual desarrolla una diseminación del sistema retículo endotelial, es decir, una replicación viral en diferentes órganos, principalmente en el hígado y en el vaso. Posterior a ello tenemos la viremia secundaria. Ocurre entre el 3º y 7º día, presentando lo que son las lesiones cutáneas diseminadas, también conocidas como el exantema papulovesiculoso. Es decir, que hay una infección tanto de la piel como de las mucosas. Respecto al diagnóstico, el diagnóstico es más clínico y se va a presentar estos signos y síntomas entre los 14 y 16 días después de la exposición. Los pródromos más comunes se van a presentar 24 a 48 horas antes de iniciar el exantema, es decir, que va a presentar una fiebre leve, malestar general, anorexia y cefalea. Por último, hablando del exantema, este se va a presentar muy común y se desarrolla en el cuero cabelludo, la cara, tronco de manera centrípeta. Además, el ciclo de presentación va a comenzar con lo que es la mácula. Después tenemos la presencia de pápulas y vesículas. Por último, tenemos la presencia de las costras. Dato importante es que se van a presentar en un promedio de 300 entre pápulas y vesículas. Con respecto a los exámenes complementarios, no está de más realizar lo que es una serología de la IgG e IgM de la varicela. También este nos permite evaluar las respuestas tras vacunación. Otro estudio importante es el cultivo viral, en la cual vamos a observar células gigantes multinucleadas. Esta muestra se la va a tomar de las lesiones vesiculares. Además, no está de más realizar lo que es un estudio de la función hepática para ver si no hay una alteración frente a este órgano por el virus. Y por último, también se puede realizar lo que es una citología conocida como tinción o test de TEC-SAC. Diagnóstico diferencial, hay que hacer mucho hincapié en los síntomas. Si el dolor se padece durante varios días después de la aparición de estas lesiones o no aparecen, hay que realizar un diagnóstico diferencial según las entidades y según su localización. Entre estas podemos tener la malaria, el eritema multiforme, la dermatosis por medicamentos y la dermatitis herpetiforme. Complicaciones. En la varicela se van a producir por acción directa del virus o por mecanismos inmunes o por una sobreinfección. En la piel va a ser frecuente la sobreinfección por Streptococcus beta hemolítico, Staphylococcus aureus y microorganismos ambientales. A nivel respiratorio, la neumonía varicelosa se presenta hasta en un 20% en los adultos, niños pequeños y pacientes inmunodeprimidos. La sobreinfección bacteriana más tardía, en lo referente al sistema nervioso,
se describen patologías como la encefalitis, la cerebritis, las meningitis, las mielitis transversas, el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Reye. La ataxia cerebelosa es más frecuente en los niños, que se va a manifestar a la semana siguiente de la erupción y es de una evolución benigna. La encefalitis es más frecuente en adultos. Otras complicaciones pueden ser como la miocarditis, la pericarditis, la hepatitis, la nefritis y la diatesis hemorrágica. La varicela hemorrágica va a ser una forma grave de varicela donde las vesículas tienen contenido hemorrágico y hay petequias, sufusiones hemorrágicas, plaquetopenia. La varicela en el inmunodeprimido, esta puede causar enfermedad grave que se traduce por un periodo de incubación más corto, aparición de vesículas tras 5 días de la erupción, lesiones de varicela hemorrágica y diseminación visceral. En cuanto a la actitud terapéutica, en la infancia el tratamiento va a ser sintomático, tratamiento de la fiebre, el prurito y las medidas higiénicas para evitar las sobreinfecciones y lesiones cutáneas. El aciclovir se lo debe administrar precozmente hasta en 24 horas del inicio de la erupción, disminuye la aparición de nuevas lesiones y la diseminación visceral. Existe cierto consenso en la administración de tratamiento oral con antivirales prematuros en recién nacidos, embarazados o en pacientes con enfermedades pulmonares y cutáneas crónicas e inmunodeprimidos. Se podría iniciar el tratamiento vía oral hasta unas 72 horas del inicio de las lesiones cutáneas. En cuadros graves o potencialmente graves es preferible la vía intravenosa, 5 a 10 miligramos kilogramos cada 8 horas o 800 miligramos 5 veces al día. El valaciclovir tiene mayor biodisponibilidad y eficacia. Este se lo va a administrar 1 miligramo cada 8 horas por vía oral. Herpes zóster. El virus llega por vía nerviosa hasta las células epiteliales del dermatoma correspondiente y si el proceso inflamatorio alcanza las neuronas del asta anterior, existirá afección motora acompañante. El hombre es el único reservorio y fuente de infección conocida del virus. El contagio ocurre por contacto con el exudado vesicular o las gotitas de saliva. El periodo de contagio se extiende desde 1 a 2 días antes de la aparición del exantema, hasta 5 días o hasta que las lesiones alcancen la fase de costra. En niños menores de 2 años, adultos, embarazadas y especialmente en inmunodeprimidos, la infección puede llegar a ser grave. Etiología. El virus del herpes zóster puede producir 2 tipos de patologías. Varicela, más frecuente en la edad infantil, y el herpes zóster, más frecuente en adultos. El herpes zóster se produce por la reactivación del virus varicela zóster, que tras la infección primaria se encuentra en estados de latencia en los ganglios de los nervios raquídeos posteriores y los ganglios sensitivos de los pares craneales. No se conoce claramente los factores que producen la reactivación del virus. La mayoría de los enfermos no tienen antecedentes de exposición a otras personas con infecciones por virus de varicela zóster, pero sí es más frecuente en pacientes con la inmunidad disminuida, como ocurre en los pacientes con patologías como cáncer, infecciones por virus de la inmunodeficiencia adquirida y el uso prolongado de corticoides. Epidemiología. La incidencia del herpes zóster aumenta con la edad. Es más frecuente en pacientes por encima de 50 años y es raro en personas menores de 15 años. Además de ser más frecuente en pacientes ancianos, en estos el dolor y la erupción del zóster, al igual que en pacientes inmunocomprometidos, es más severa. En cuanto al sexo, no existe diferencia en la presentación del herpes zóster. Patogenia del herpes zóster. Esta patología en sí aparece en personas que previamente han tenido la infección primaria por virus de varicela zóster. El virus permanece latente en las células de los ganglios espinales y de los ganglios de los pares craneales. En condiciones favorables, es decir, en la deficiencia del sistema inmunitario, el virus se reactiva, aunque existen otros factores de reactivación como el envejecimiento y el estrés. El diagnóstico del herpes zóster va a ser principalmente teniendo en cuenta el cuadro clínico. En ocasiones la reactivación vírica puede ser asintomática, pero en la mayoría de los casos va a manifestarse con dolor junto con lesiones cutáneas eritemo-vesiculares.
que van a aparecer de forma característica a lo largo de un solo dermatoma y de forma unilateral. El dolor va a ser muy variable, el prurito aparece en más de la mitad de los casos y la hiperestesia aproximadamente en la mitad. Los síntomas generales como el malestar, cefalea o fiebre son menos frecuentes y todavía aún más la inflamación de los ganglios, trastornos de la visión, anomalías del gusto, oftalmoplejía, pérdida de la audición, dolor articular, lesiones genitales y el dolor abdominal. Si bien son muy infrecuentes, pero es importante tenerlos en cuenta principalmente por las complicaciones que pueden aparecer. De los pares craneales, el trigémino y específicamente su rama oftálmica va a ser el más implicado. La aparición del dolor y vesículas a lo largo de esta localización deben alertarnos ante la posible aparición de una afección ocular. De un 10 a un 20% de los casos pueden afectarse los nervios facial y auditivo, pudiendo aparecer hipoacusia, hiperacusia, sordera, vértigo y disminución del gusto. También puede aparecer el síndrome de Ramsay-Hood. Consiste en una afección del par 7 que puede provocar parálisis facial, dolor, vesículas en el conducto auditivo externo y pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. También pueden aparecer lesiones cutáneas aisladas lejos del dermatoma afectado. Es importante tener en cuenta la localización más frecuente. Principalmente va a tener una raíz torácica al 46%, seguidamente de lumbar 20%, trigémino 19.5%, cervical 12%, sacro 5%, facial 2%, diseminado 0.4% y el visceral 0.1%. Si el diagnóstico no es seguro únicamente con la clínica, se pueden emplear exploraciones complementarias. Dentro de ello, la detección de las células gigantes multinucleadas en una prueba de sangre, o de igual manera, si se sospecha de afección respiratoria o inmunosupresión, será necesario realizar una radiografía de tórax y analíticas de sangre. Y si existe afección oftálmica, se deberá realizar una valoración por el oftalmólogo. En el diagnóstico diferencial encontramos la dermatitis contacto localizada, el impétigo ampolloso, el herpes simple, el eczema de contacto agudo y el fitofotodermatitis. Dentro de las complicaciones del herpes zóster son muy raras y aparecen más frecuentemente en personas inmunodeprimidas. La más frecuente es la neuralgia postherpética o un síndrome doloroso recurrente. Este dolor de más de 3 meses en adelante. La diseminación puede provocar entre 25 y 50 vesículas a distancia del territorio afectado y la sobreinfección bacteriana. La afección visceral es una complicación bastante rara en el inferior al 1%. La más grave, que puede incluso causar la muerte, son las encefalitis de vasos pequeños, la neumonía o una vasculopatía trombótica cerebral. La neuropatía herpética es más frecuente en ancianos en la localización de la rama oftálmica cuando el periodo de preeruptivo es muy prolongado. En la actitud terapéutica de urgencias del herpes zóster, el tratamiento consiste en control de síntomas en fase aguda. En este caso usaremos lo que es el paracetamol, la codeína, el metamizol o tramadol, o incluso puede usarse o requerirse opioides. De igual manera, utilizar antivirales como el aciclovir, que debe ser vía oral, de 800 miligramos un comprimido cada 6 horas en las primeras 72 horas desde la aparición de la primera vesícula. A la vez, hay que usar curas con fundamentos con sulfato de zinc al 1 por mil y aplicar un antibiótico tópico como el ácido fucídico. Doctora, compañeros, esa ha sido nuestra exposición. Espero que hayan comprendido de mejor manera.